Taba Networks presenta. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ya saben que cada invitado que tenemos es una persona que para nosotros es diferente, es especial, es una razón de informarnos. Y hoy vamos a hablar de un tema de verdad que nos, para todos, es un tema que no tiene excepciones, es un tema que nos importa a todos, que es sobre la sucesión presidencial. Falta un poco más de un año, ¿no? Para saber quién va a ser nuestro candidato o quién va a ser presidente. Y sobre esto vamos a hablar nada más voy a decirlo, con un amigo especial, Alberto Esteva, que es el representante de don Marcelo Ebrard, para que nos cuente y nos diga los motivos y las razones que debemos tener para ver si cuando nos pregunten, primera etapa, cuando nos pregunten Marcelo Ebrard, y ya después a ver si votamos por Marcelo Ebrard cuando sea candidato oficialmente. Pero es lo que estamos buscando, es información, que usted se informe. Una de las preocupaciones de la Orquesta Filosófica es que el voto sea bien informado, que tengamos suficientes elementos de juicio para saber qué hacemos cuando damos una aprobación electoral. Así que Alberto, ¿cómo estás? Hola René, pues muy bien, muy contento, buena noche a todas, a todos. Yo estoy contento de compartir contigo este espacio y gracias por la invitación. Sí, lo primero que yo quisiera es entender cómo es el procedimiento, cómo se da esto de elegir quién. Eso de las corcholatas no me gusta, parece ser como si estuvieran tirados, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para elegir el que va a ser el candidato? Bueno, el procedimiento se va a construir apenas. No se ha instalado la mesa. Eso significa que habrá que esperar primero la emisión de la convocatoria del partido Morena. Y Marcelo ha planteado que debería ya de convocarse a los aspirantes para tener las primeras conversaciones que a mí me parece deben de ser sobre el contenido de la convocatoria, porque ni siquiera se ha instalado pues el trabajo previo para emitir la convocatoria. Si Morena quisiera que las cosas fluyan de manera adecuada y que haya unidad, lo ideal sería convocar a los aspirantes, reuniones informales y luego, una vez que se tenga un texto en el que estén todas y todos los que participen de acuerdo, pues hacerlo público. Eso sería un primer gran paso. Pero se ha dicho por parte de la dirigencia de Morena que habrá que esperar que pase el proceso electoral del Estado de México y del Estado de Coahuila. Eso significa que tendrá que emitirse la convocatoria posterior al resultado de las dos elecciones de estas dos entidades. En consecuencia, pues será en ese momento que se emita. Marcelo hizo un llamado el pasado domingo en Acapulco, un llamado a que pues ya se trabaje sobre la convocatoria, se emita la convocatoria. Así que eso es lo que está sucediendo en este momento. No tenemos todavía mesa instalada. Se habla de piso parejo y yo siempre digo que no hay ni piso y que para que exista piso pues debería ya de darse esta reunión con los aspirantes y con la dirigencia de Morena. Pues sí, debe ser una convocatoria consensada. Fíjate que uno de los problemas que siempre han tenido los partidos políticos es el de salir insatisfechos con quien nos va a representar, de quién va a ser su candidato. A mí me parece que lo que debes es tener reglas muy claras. Y una vez que se cumplan esas reglas, pues aceptar quién salió, si se cumplieron con ellas y todo fue, repito, bajo un consenso. Entonces, hacer una convocatoria con quienes van a ser los candidatos, con los que son sus simpatizantes, y poner en claro cómo va a ser todo y aceptarlo.
Eso es muy importante. Pero yo te preguntaría a ti, ¿tu sentido común te indica que es correcto lo que estamos viendo nosotros? Es decir, que se invitara a los aspirantes Sí, a sí, reflexionar sobre qué debería contener esa convocatoria, los tiempos, los momentos, el método. Yo creo que sería sano. sí. Firmado. Firmadito, y luego hacerlo público. Es decir, puede haber un par de reuniones o reuniones, las que fueran necesarias, internas, con los aspirantes, y luego que cada aspirante decida quién de su equipo va a estar en la mesa en la que se vayan perfeccionando cada uno de los temas que estén considerados en la convocatoria, es decir, que cada encuestadora va a proponer cada uno de los aspirantes, porque si nos vamos a las encuestas que ha aplicado Morena, pues no estarían de acuerdo los aspirantes, al menos no nosotros, y creo que por ahí hay algún otro que también dice que las encuestas deben ser externas, que las casas encuestadoras deben ser propuestas por los que aspiran, porque Morena estos últimos 4 años ha encuestado de manera directa. Tiene una empresa que trabaja para Morena, que es la que aplica las encuestas. En consecuencia, pues lo que ahí se decide a veces no tiene la claridad, y a veces ni siquiera los buenos perfiles son tomados en cuenta para las propias encuestas. Así sucedió en Guerrero, así sucedió en Durango, así sucedió en Oaxaca, así sucedió en Coahuila, en fin, así ha venido sucediendo, y no solamente en la elección de candidaturas a gobernadoras y gobernadores, sino también en las capitales y en las municipalidades de las entidades federativas. Ha estado pasando lo mismo. A veces se empeñan en imponer candidatos con el argumento que son los que ganan la encuesta interna de Morena. Repito, la encuesta que ellos aplican, que solamente ellos revisan y luego dan a conocer los resultados. Entonces, ahí han perdido capitales y municipalidades importantes. Antes, cuando estábamos entrando acá, empezábamos con el tema de la intromisión. A mí me parece que hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso de que los de Baja California decidan quién es el candidato en Oaxaca, como que no me late, porque yo considero que el sentido de la democracia es que elijas quién te gobierna, no que tú elijas quién va a gobernar a otro. Y hay que tener muy claras cuáles son las facultades, hasta dónde tienes, no sé si la palabra sea el permiso para elegir un candidato, porque tú vas a ser el que va a pagar los impuestos, tú vas a ser el que va a recibir las consecuencias de esa elección, que es el sentido de una democracia, tener responsabilidad cuando votas, saber las consecuencias que conlleva, tener los elementos de juicio para decir por qué voté por esto y por qué por los otros no, etcétera, que es un ejercicio democrático. Hace poco vino aquí una consejera, bueno, hace poco, ya tiene unos meses, que hablaban sobre lo mucho que reciben los partidos políticos de prerrogativas. Quiero decir que yo sí estoy de acuerdo a que se les baje, no estoy diciendo que se deba conservar las cantidades, pero sí la gente debe tener muy claro que la función de un partido político no solo es electoral, que conlleva una elección, pero que es generar ciudadanía, conciencia política, hacer un debate y sobre todo tener un diagnóstico preciso de cuáles son los problemas del país y cómo piensas solucionarlos desde tu perspectiva. Por eso mismo me parece que ahora que me preguntaste cómo me parecería a mí, pues a mí me parece que se pone al centro es el programa de gobierno, qué vamos a hacer, cómo vemos los problemas del país, qué soluciones le damos, y luego buscar quién es la persona idónea para dirigir ese proyecto, para estar al frente de ese proyecto. Claro que eso significaría que se aceptara debate, porque eso nos daría la oportunidad de escuchar los cómo. Sí. Si hablamos de crecimiento económico, que cada quien de quienes aspiran nos digan cómo pretenden lograrlo. Y eso
puede darnos mucha claridad en el proceso final de nuestra decisión en las encuestas. Las encuestas, se han dicho, deben ser a población abierta. No es un tema interno solamente de Morena, pero existe el riesgo de que digan, fíjate que siempre no, que va a ser solamente los consejeros, o solamente los militantes, o solamente quienes forman parte de los cuadros de dirección. Existe ese riesgo. Entonces, qué bueno que ya se dijo que a población abierta, ojalá nos mantengamos en esa posición y que sea población abierta. Se dijo en principio que sí a los debates, después se dijo que siempre no, y así como te digo una cosa, me puedo desdecir. Entonces me parece que es una falta de seriedad, y eso va como tensando el proceso. Una vez que esté la convocatoria, sí deberíamos de tener la claridad de cuando menos 5 debates. Nosotros estamos imaginando que hubiera un debate por circunscripción. Son 5 circunscripciones y son 5 debates mínimamente, y que en cada debate pues se aborde uno de los temas sustantivos: educación, salud, desarrollo económico, seguridad, en fin, que ahí se pudieran poner de acuerdo los aspirantes con la dirigencia del Partido Morena, y también en el formato de los debates, que sean debates también frescos, flexibles, no acartonados, no prefabricados, y que se le dé oportunidad a representantes de la sociedad civil, de la academia, de los distintos sectores, de participar y de cuestionar a los que aspiran. Nosotros no tenemos duda que el mejor perfil es el de Marcelo Ebrard, y no tenemos duda que en los debates se va a acreditar, pero entonces, si no aceptan que haya debates, y si no aceptan que haya casas encuestadoras externas, que no sean las de Morena, o con la que Morena ha venido definiendo todos los procesos internos, y que ha ocasionado una serie de inconformidades, ¿no? Yo mismo, por ejemplo, impugné, y al final del día me dieron la razón, no hubo encuesta. A mí no me ganaron en el caso de Oaxaca, no me dejaron participar, y como en mi caso hay muchos otros en los estados. Entonces, la presidencia de la República no puede tener estos vacíos en el proceso interno de Morena, porque al final del día pues hay otras fuerzas políticas que también estarán haciendo sus propios procesos, y la ciudadanía está atenta de cada una de las expresiones, y pues verá en dónde hay claridad, en dónde hay opacidad, y eso también refleja simpatías, y bueno, ojalá que las cosas hacemos votos porque así suceda. Pues sí, hay que reglamentar ese debate, no agredir al otro. A veces les cuesta mucho trabajo a la gente decir, vamos a tener un debate, y lo primero que ando viendo es cómo agredir al que está enfrente, por la camaradería, con el compañerismo que debe haber en un partido. Y lo dos es pues tener claro el proyecto entre todos y no salirse de ese proyecto, ¿no? Porque si no, no estás representando a Morena, estás representando otra ideología, otra perspectiva, con reglas así muy claras. Nomás lo que se trata es de tener un proyecto consensado, en el que se supone que estarán de acuerdo los militantes, y buscar quién es la persona idónea para reflejarlo, ¿no? Para hacerlo valer, para que la gente se identifique con ese proyecto. Yo soy muy dado a decir que lo importante es la filosofía política, porque mucho, y ayer vi una entrevista a un extranjero, un uruguayo, que hablaba de a lo que da lugar a tener gobiernos sin filosofía política. Decía que él se decepcionó mucho de no menciono quién, de un presidente que lo que le preocupaba es que no lo había publicado un periódico, ¿no? Como principal preocupación, ¿no? Tal periódico no sacó una entrevista, etcétera. Y me gusta mucho, ya sabes, Olof Palme, que tenía una frase que me encantaba, que decía: se gobierna coincidiendo. Si el proyecto que yo tengo no coincide con lo que tienen los electores suecos en su caso, pues yo no tengo por qué gobernarlo. No hay nada de atole con el dedo, ni siquiera esa frase de se gobierna
obedeciendo, ¿no? Se gobierna con un proyecto que tienes y que coincide con el que la gente... Ahora, hay un proyecto, y ese proyecto debe tener continuidad, pero también debe tener cambio. Sí, es y lo importante. que está promoviendo justo la aspiración de Marcelo es el cambio. ¿El cambio en qué sentido? El cambio en los programas que han funcionado, pero que necesitan también innovar. Se habla, por ejemplo, de Sembrando Vida. Nosotros imaginamos un programa de Sembrando Vida productivo. Lo que puede sacar a México adelante es el campo. Y lo que necesitamos es aprovechar la infraestructura que se está construyendo para que haya al final del día exportación de granos y de cárnicos a Asia, al sur de Estados Unidos y a Europa. ¿Para qué entonces estamos invirtiendo en el interoceánico? Por cierto, nosotros estaremos en los próximos días en Salina Cruz, en un encuentro para el futuro que hemos realizado, en el caso de la Ciudad de México, 32 encuentros para el futuro. Y estos encuentros para el futuro tienen que ver con las propuestas de la sociedad civil para que sean consideradas en un programa de nación o una propuesta de plataforma para el 2024-2030. Y por eso lo importante es qué es lo que sucede en México en los próximos años, que tenemos que potenciar de las inversiones que se han hecho. Y hay que crecernos ante la adversidad, hay que hacer que las distintas regiones del país y particularmente el sur del país pues empiece a ser productivo, y esa es la apuesta. Sí, es una relación de enseñanza-aprendizaje con la gente, ¿no? Algo enseña un partido a los demás y algo aprende de los demás en esa relación. No se trata que el partido tiene la razón y ahí se cierra, o también la demagogia es que la gente tiene la razón y nosotros obedecemos. Eso se me hace muy demagógico. Es una relación de aprender uno del otro, de un constante análisis de las condiciones que me gustan, y esas señas que nos está haciendo Carla significa que vamos a hacer un corte. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un poco una introducción corta porque vamos a hablar de cine un tanto. Ya saben que fueron los premios Óscares y ese tipo de cosas. Y bueno, yo no he visto la que ganó más premios, pero no suelo coincidir con el que gana el Óscar. Normalmente
pero ya saben que cada semana les recomiendo una película, y la que vi la semana pasada me encantó, que se llama La de Ballena. De verdad se las recomiendo, qué buena película. Y luego vi otra que no se las voy a recomendar, algo de lágrimas, que no me gustó, pero pueden ir, verla, perdón. Lo importante es que en el cine Tonalá de verdad pasan películas muy bien seleccionadas, no todas son, no cree usted que todas son películas que no salen en los cines comerciales, también ponen algunas de los que están en los cines comerciales, como esta de Ballena, que me gustó mucho. Creo que solo ganó 2 premios, voy a ver, no estoy muy enterado de cómo quedó esto de los Óscares, pero a mí el guión se me hizo fantástico. Además, todo se da en un espacio, en una locación muy corta, que es el departamento del protagonista. Debería haber sido baratísimo esa película, y eso te viene a demostrar que como con inteligencia te ahorras mucho cuando hacemos las cosas bien. Y bien, si pueden y alcanzan a ver la película Ballena, ya les recomendaré otras. Lo hago con mucho gusto, realmente es una muy buena película. No es como tantos lo ponen como el centro de la gordura de un tipo como el conflicto. Yo veo que el conflicto central es la pregunta constante de qué hicimos de nuestra vida. Me parece que eso es muy importante. Y ya que estamos filosofando, pues me voy rápido, porque está la entrevista muy buena que estamos haciendo. Me voy rápido, ya saben, como siempre le estoy echando piropos a nuestro libro de Olof Palme, pero me parece que vale la pena hacerlo y repetirlo, porque con esta guerra tan terrible que se está dando en Ucrania, en Ucrania, quiero decirles que fue Olof Palme el que alguna vez pidió que existiera un espacio sin armas de energía nuclear que le diera confianza al este y al oeste. Y miren, el centro del problema es precisamente el avance de la OTAN y de las armas nucleares que se fueron acercando a Rusia, y los problemas de seguridad que eso ocasiona, lo cual se hubiera evitado si hubiera más personajes como Olof Palme. Precisamente me estoy pendiente de qué opina la gente de entrevistas que se hacen. Es muy lamentable lo que muchos mencionan, es la baja calidad que hay en los políticos actualmente. Dicen que el principal agredido, el de fondo, es Alemania más que otros países, que es el principal perdedor con esta guerra. Pero imagínate cuando dicen, pues les quitaron el tubo de gas con donde se armaban, les quitaron el gas, en algo que es como muy ridículo pensar que salieron desde un barquito unos ucranianos y pusieron explosivos y quitaron el ¿cómo se llama? El ducto, sí, pero el Stream 1 y 2, y pues eso fue una agresión más que a Rusia y Alemania, ¿no? Que les costó tanto dinero. En fin, todas estas cosas que pudiéramos evitarlo si tuviéramos en presente la mentalidad de un pacifista como lo fue Olof Palme, al que le costó su actitud precisamente la vida. Si podemos, lo tenemos en www.laorquestafilosófica.com. Y ahora sí ya estamos buscando una persona que atienda más nuestras páginas, lo tenemos muy descuidados. Y ya que estábamos hablando rapidito del cine Tonalá, ya ahora sí estamos poniendo a la venta nuestras, no se van a ver, ¿verdad? Por más que le acerquemos nuestras credenciales, por ahí luego las ponemos en pantalla, para que el que obtenga estas credenciales pueda entrar gratis al cine Tonalá, que les digo que tiene muy bonito ambiente. Sus precios son un poco más bajos que los que están alrededor de la colonia Roma, y en un ambiente mucho más agradable. Y vean qué bonitas están nuestras credenciales para que puedan entrar gratis al cine Tonalá. El cine Tonalá cuesta 70 pesos para la gente normal, y para los adultos mayores, estudiantes y maestros 55 pesos. Y les queremos vender en 500 pesos, así que se puede desquitar con mucha facilidad, pero además estamos buscando otras empresas, entidades que les hagan descuentos si adquieren la credencial de la Orquesta Filosófica, entre esas precisamente con quien estamos, con Tabanet, que dicen que el que tenga esta credencial, ellos dan cursos de computación y de optimización del uso de redes sociales, y al que la obtenga le van a dar el 15%. Y estamos buscando más lugares, ya les informaremos más cuántas más se adhieren a este compromiso con la Orquesta Filosófica. Y pues bueno, seguimos con este tema que a mí me
me fascina hablar, el de la democracia y de la política en este aspecto. Y entonces cuéntanos, Alberto, danos las razones, antes que se nos vaya el tiempo, que siempre se nos hace corto, danos las razones por las que tú consideras que se debe votar o que debe ser presidente Marcelo Ebrard. Pues de los que aspiran, que pertenecen a Morena, es el más sólido en su formación, el que tiene una mayor gama de resultados en su trayectoria. No solamente es el más formado, no solamente es políglota, ¿no? Sino también es quien durante 40 años ha acreditado que en los espacios que él ha tenido oportunidad de servir al país ha dado resultados. Y yo eso es lo que creo que debemos de valorar, porque no se trata solamente de si nos cae bien un aspirante, sino quién tiene el empaque, los arrestos, la capacidad, la visión estratégica, quién puede llevar a México a otra dimensión. Y sin duda, de los que aspiran, ya veremos que se van a inscribir 20. Ah, sí. Ah, claro, Yo ya que veremos. quieren hacer 4. No, yo creo que se van a inscribir unos 20 aspirantes en el primer filtro que será en agosto. Vamos a ver, y qué bueno que así suceda, porque vamos a ver quién está en la punta del cometa y quién en la cauda del cometa. Estadísticamente hasta es mejor que sea el mayor número. Y luego, una vez que ya veamos, pues, pasarán los 3 más destacados para ser medidos con los que proponga el Partido del Trabajo y el Partido Verde, que en teoría son los 2 institutos políticos que irán en coalición. Tendrán que proponer sus propios candidatos y tendrán que hacer su propio proceso interno, porque seguramente el PT, además de Noroña, pues tendrá algunos otros cuadros que pueden ser no solamente del PT, sino si ellos abren el proceso a la sociedad, pues podrán haber otras 2 o 3 personas del PT, o eventualmente lo mismo sucederá con el Partido Verde. Entonces habrá que ver sus procesos también internos, pero en la última encuesta, en donde se tendrá que definir quién encabeza la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, que es así como ha llamado Morena a quien coordina los esfuerzos y que prácticamente es a quien se perfila la candidatura en los casos de municipalidades, de entidades y ahora en el caso de la presidencia de la República. Entonces, en ese momento ya veremos quién de los 6 o 7 finalistas, incluidos los 2 partidos que ya mencioné, o eventualmente algún otro, pues el que salga mejor calificado. Marcelo está planteando que además de los debates sea una sola pregunta y que la muestra o la población a la que se consulte sea una muestra de cuando menos 50,000 ciudadanos, que eso te da más o menos un margen de error de 1.5, y una encuesta, para que te des una idea, entre 3.500 y 5,000 ya es robusta, y si planteas una muestra de 50,000, pues es más que robusta. Entonces ojalá se acepte por el Partido Morena y por los demás aspirantes que sea una consulta directa, que quiere decir cara a cara, no es telefónica, es cara a cara, en los 300 distritos federales electorales, y que sea a 50,000 personas, y que demos un paso innovador en los procesos de consulta, que quienes viven en el extranjero y que son mexicanas y mexicanos puedan participar a través de sus dispositivos celulares. Eso sería algo novedoso, porque estás hablando de una población muy importante. Entonces, ya lo hizo Brasil en su pasado proceso. En Brasil se pudo votar desde sus dispositivos digitales. Ahora, en la interna de Morena, pues ojalá pueda participar la gente que está afuera y que no hay manera de manipular el que tú participes, porque pues viene la referencia de tu número
celular, ahí no hay forma de truquearlo. Entonces, ojalá y se pudiera llegar a un acuerdo entre los aspirantes y el Partido Morena, se le dé oportunidad a quienes viven en otros continentes. Hay que recordar que nuestro planeta tiene 5 continentes y que no estamos hablando solamente de la Unión Americana, que quienes están en Oceanía, en Australia, puedan participar. También hay mexicanos en Australia. Poquitos, pero sí. Pero los hay. España es la segunda población, el segundo país donde hay más mexicanos. Tiene un número importante, España, sí. A donde tú vayas, en cualquier parte del mundo, hay mexicanas y mexicanos. Sí. Bueno, ya me acuerdo que aquí en México se estaba hablando y se peleó mucho para que pudieras votar por computación. ¿Vale? Yo al principio tenía, porque trabajé en el instituto, estuve representando un partido del humanista en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y pues tenía mis reservas de qué tan confiable es eso, sobre todo porque mi pregunta es cómo pueden saber por quién votaste. No se pierde el voto secreto si marcas desde el teléfono no sé qué, pues es fulano de tal, se pierde la llamada secrecía. Sin embargo, me dije después, tarde o temprano vamos a tener que usar toda la tecnología digital y mejor que la vayamos ensayando. Y ya fui aprobando que lo hiciéramos por esas vías. Se dice que en México tenemos uno de los procesos electorales más caros del mundo. Y eso es por la desconfianza que tenemos en todo. Siempre estamos desconfiando. Entonces tenemos una tarjeta de elector que es muy cara. En otros países tienes algo como una credencial como cualquiera la puede tener. El papel de las boletas también son muy especiales, salen muy caras para que no se puedan copiar y demás. Y todo está basado en la desconfianza, porque desconfiamos. Espero que en tiempos no lejanos podamos tener la confianza y no nos salgan tan caras los procesos electorales. Me ha tocado estar, por ejemplo, en España, donde te mandan lo llaman ellos una sábana, que es un papel cualquiera. Lo desdoblas y ahí participan decenas de partidos políticos y ya tú dices cuál, lo doblas y lo depositas. Y puedes llegar incluso al lugar de la votación y encontrar que hay varios papeles que se cayeron y tú levantarlo, botar y meterlo, porque están basados en algo importante que es la confianza. Y vamos a tener que irle dando poco a poco, gradualmente, cada vez más confianza a los mexicanos. Y quizá esta parte que tú dices de lo costoso que resulta en México pudiera revertirse si entendemos que digitalmente puede salir mucho más económico y que hay países en los que se está haciendo y no tienes dificultad. Repito, Brasil en su pasado proceso así fue digital, además de que tienes la bondad de que de inmediato conoces los resultados, de inmediato. O sea, hay que sistematizarlo y hay que digitalizarlo y hay que abaratarlo. Y yo creo que es posible. Ya se demostró que esto puede suceder. ¿Por qué no damos ese paso en México? Ahora, en el caso de Morena, pues pongamos un ejemplo. Yo creo que sería extraordinario que Morena dijera, bueno, vamos a hacerlo. Y me parece que hay la capacidad para organizarlo. Sí, mira, yo no sé, decía un amigo, yo no soy simpatizante. Yo no milito en ningún partido ahorita. Pero me acordé de un amigo que decía, yo me afilié a Morena porque estaba imposible simpatizar con él. Espero que los afiliados tengan conciencia de todo esto. Evitemos los acarreos, evitemos todas estas formas que son nefastas, francamente, de llevar gente a votar y de ese tipo de cosas. La señora que hace el quehacer con mi hermana me estaba contando de que sí andaban viendo la manera de copiar si fueron o no fueron a votar y les tomaban fotos hace unas elecciones. Y digo, pues esas cosas hay que irlas evitando, pero eso significa que entre todos hagamos conciencia, que todos hagamos un trabajo. Que se acabe el cinismo, René. Mira, hay en este momento una cargada, como la que sucedía en los tiempos del PRI hegemónico. Esa cargada tiene que ver con las estructuras de los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales. Hay mítines que se hacen
en donde se les obliga a los servidores públicos a estar presentes, a abarrotar el auditorio y aplaudir como focas. Eso no puede ser. Que vaya libremente el que quiera ir a escuchar, el que quiera participar. Pero si tú utilizas recursos públicos de los estados, de los municipios, para pintar bardas, para llenar auditorios, para corear consignas, pues entonces estás siendo presa de un cinismo extremo. Y eso es lo que ya no queremos en México. Entonces, cuando tú te das cuenta como ciudadano que eso está pasando, dices, a ver, las bardas no votan. En consecuencia, no el que tenga más bardas pintadas y además con recursos de dudosa procedencia y espectaculares, 700 espectaculares que se pusieron, por ejemplo, en diciembre, previo, en la víspera de la Navidad, pensando que todos estarían comiendo pavo y que no se darían cuenta que había 700 espectaculares de la jefa de gobierno en todo el territorio nacional y que afortunadamente logramos que los bajaran en menos de 24 horas. Entonces, esos son los excesos. Luego dijeron que iban a demostrar de dónde se habían pagado. Y salieron unas diputadas y diputados diciendo que de su recurso personal lo habían patrocinado y que lo iban a demostrar. Pues estamos en marzo, nunca lo demostraron. Entonces, hay que seguir la ruta del dinero. ¿Quién pagó esos espectaculares? Estás hablando de millones de pesos, millones. Entonces, cuando eso sucede, la población se da cuenta y acredita que es un exceso, que hay cargada y que hay uso de recursos, tanto públicos como recursos humanos. Y eso es lo que ya no quiere la gente. Que gane el mejor, el que tenga las propuestas, el que diga a la gente, pero sin trampas. Aquí lo repetimos mucho, en una democracia quien gobierna debe ser el más elocuente, el que convence, el que tenga esa capacidad, entendiendo que los pueblos no saben hacer zapatos, pero sí saben cuáles son los que les quedan, porque también hay un cierto menosprecio a la capacidad de los electores y de los ciudadanos. Pero mira, como aquí el tiempo corre más rápido de lo que yo quisiera, vamos a hablar un tanto de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno del 2006 al 2012. ¿Sí? Así es correcto. Y además es el único de los jefes de gobierno que han concluido su periodo. Es el único. ¿Ah, sí? Todos los demás se han ido por distintas razones. Pero es el único que ha concluido su compromiso. ¿Y el que le siguió? Vamos rápido, vamos a dejar una intriga antes del corte. el que le siguió llegó con el 63% de los votos, que fue como un voto histórico en la época moderna de las elecciones. Y quiero decir que no es que el voto lo gane la elocuencia de quién es el candidato, sino los antecedentes que deja el que se va. Porque el buen gobierno. Sí, se fue en Alemania, me acuerdo, fue muy buena gobernante, la que fue canciller, que se me nombró ahorita. Bueno, pero perdió su partido, quiere decir que muchos no están de acuerdo con esa opinión. Merkel, ¿no? De acuerdo. Pues bueno, pues dejamos eso. Tengamos en cuenta que fue una votación altísima con la que llegó Mancera, pero yo creo que esa votación se debe más a cómo gobernó Marcelo, claro, del 2000 al 2012. Claro, porque del 2006 al 2012. eso es lo que quedó acreditado. Y luego en menos de 4 horas perdió lo mucho que se había avanzado, porque se pasó en Palacio Nacional visitando con Peña pues cada rinconcito del edificio histórico, y ahí pues perdió la dignidad y perdió la izquierda todo. Sí. Bueno, vamos a hablar de ese tema, hacemos un corto rápido y nos vamos, ¿sí?
Bueno, estamos con Alberto Esteva, que es el enlace de lo que sí podemos llamar una precandidatura de Marcelo Ebrard a la presidencia de la República, y nos quedamos en que había sido el jefe de gobierno de 2006 al 2012, que dejó las condiciones para que quien lo sustituyó tuviera muy buena votación, que después perdió efectivamente. Es ahí la importancia de tener sobre todo un programa de gobierno, de tener una claridad ideológica. Yo insisto, ya saben todos ustedes que siempre me reclamo como socialdemócrata, y voy a decir que Marcelo Ebrard fue vicepresidente de la Internacional Socialista, que es en donde se hospedan las ideologías de los laboristas, de los socialdemócratas y de los socialistas, que la palabra no tiene por qué asustar a nadie, que significa buscar equidad, buscar equilibrio. Eso es generalmente, eso es buscar, ser de izquierda significa buscar una convivencia con derechos universales prácticamente, todo eso. Y Marcelo fue vicepresidente de la Internacional, por eso yo quiero que nos gobiernen, que se gobiernen a través de propuestas políticas más que otra cosa. Y entonces estábamos haciendo una memoria de qué es lo que hizo Marcelo como jefe de gobierno. Bueno, no solamente como jefe de gobierno, sino anteriormente, yo recuerdo, el No Circula, por ejemplo, fue justo una política pública de hace cerca de 27, 28 años, que se implantó en la Ciudad de México y que logró bajar la emisión de contaminantes. Él era secretario general de gobierno en aquella época, cuando se hizo el No Circula y luego el doble No Circula. Entonces, son políticas públicas que se revisaron en Grecia, que ahí fue en donde inició este programa de No Circula. La gente quizá no lo recuerda, pero a mí me tocó estar en esa administración y yo lo vi y hasta hoy están los beneficios de ese programa. El alcoholímetro es una política pública nacional, se aplicó siendo jefe de gobierno Andrés Manuel y secretario de Seguridad Pública Marcelo Ebrard. Hoy es una política pública nacional. No hay entidad en la que tú estés en México en que no existe el alcoholímetro, y además ha salvado miles o cientos de miles de vidas. La política de la electromovilidad en la capital, lo que hoy estamos viviendo de la incursión de vehículos de alta capacidad movidos por baterías de litio. Estamos hablando de que Marcelo Ebrard, siendo jefe de gobierno, metió la primera flota de taxis eléctricos, 100% eléctricos, con estaciones de suministro eléctrico en el centro histórico. Y si vamos, por ejemplo, a políticas públicas de equilibrio y equidad, pues con él inició la era de las mujeres en la Ciudad de México, los matrimonios igualitarios, y también con él se recuperaron espacios públicos como el entorno de la Basílica de Guadalupe, como el propio centro histórico de la ciudad, en donde se levantaron 26,000 vendedores de un día para otro sin usar la fuerza pública. Lo mismo sucedió en Coyoacán con el Jardín Hidalgo y el Jardín Centenario, y se reubicó a todos en una velaria que se instaló a espaldas de lo que es el histórico Sanborns de Coyoacán. Ahí se reubicó a todos los artesanos de Coyoacán sin un solo golpe. Entonces, ese tipo de acciones de gobierno son las que acredita Marcelo Ebrard a lo largo de su vida. Y hoy como canciller, bueno, hace unas horas en Estados Unidos llama a la comunidad mexicana a entender y difundir lo que está haciendo México para contener pues la venta de fentanilo, la producción y venta de fentanilo, y también la contención pues a la propia actitud de los republicanos que están señalando a México por su según ellos su no acción en contra de esta actividad ilícita, cuando
De este lado, como él mismo dice, han estado las personas que han perdido la vida y no de aquel lado, ¿no? Entonces, ha hecho un papel muy destacado como canciller, provocando inversión de la BMW en San Luis Potosí, ahora la inversión de la planta gigantesca en Nuevo León de Tesla, y esto no tiene nada más que ver con su figura de canciller, sino también con su visión de estadista, que es lo que es Marcelo Ebrard. Esa es la diferencia entre quienes aspiran y Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard tiene ese tamaño que puede provocar que en México se dé el crecimiento y también que crezca la clase media, porque la clase media sí es aspiracionista. Yo soy clase media y sí aspiro, y no está mal que yo aspire a que mis hijos tengan una formación universitaria gratuita, y así como yo, todos en México quisiéramos que nuestras hijas y nuestros hijos tengan esa formación universitaria gratuita. Se vale aspirar, y también se vale tener una red hospitalaria gratuita para la atención de toda la población. Entonces, Marcelo Ebrard dice que la clase media debe de crecer en México, y eso significa que la pobreza extrema desaparezca, que se reduzca. Mira, hay que levantar el piso y no descender el techo, y eso tiene que ver con mayores oportunidades para la población. La única manera de desaparecer la pobreza extrema es el crecimiento de la clase media. Pues sí, yo también digo que hay que trasladar donde hay gula hacia donde hay hambre también, porque vivimos, tristemente, América Latina es la región más desigual, no la más pobre, hay que aclararlo, la más desigual. El otro día platicando con una suiza me decía pues que ella se la hacía, que en África. Digo, en África la pobreza está muy generalizada, pero no tienes a un Carlos Slim en África o cosas de ese estilo. Entonces sí hay que encontrar los modelos que nos den una mejor distribución del ingreso. Crecer, no es lo mismo crecer económicamente que desarrollarnos económicamente. Desarrollarnos significa todos vamos para allá. Y estoy de acuerdo contigo, es normal que la clase media sea aspiracionista, es natural que deseemos algo más cada día, ¿no? Dicen que aquel que dice que la democracia ya está cumplida está matando la que tiene. Es igual, estamos buscando la mejor manera de vivir con respeto a las demás, buscando un poco la idea de la solidaridad. Olof Palme tenía una frase que me gustó mucho, cuando decían que el Estado te quita libertades, él decía: nadie es libre sin un piso de salud, educación, certidumbre económica y seguridad jurídica, y eso te la da el Estado. Y además que sí, me gustaría que tuviéramos, fíjate que hay algo que me llama mucho la atención, que salga alguien que maneja la diplomacia al gobierno, porque es algo que nos está faltando desde el actual gobierno. Si no hay diplomacia, cada mañanera es un pleito nuevo, parece ser, ¿no? Entonces alguien que maneje de mejor manera la diplomacia. Si quieres hacer cambios es imposible que no tengas conflictos, pero no generarlos, no buscarlos. Si estos se dan, afrontarlos, pero no buscarlos. Y si el que va a la candidatura es alguien que ha manejado y creo que bien relaciones exteriores, pues qué mejor. Porque voy a decir algo, me acuerdo muy bien cuando Enrique Krause, ya me lo llamé, ¿no? Enrique Krause, un día en un programa donde estaba Andrés Manuel, fue a citar lo mucho que había progresado Irlanda, siendo un país católico y bajando los impuestos. Y yo dije, ahorita le va a decir a Andrés Manuel, Irlanda es el país más beneficiado por haber entrado a la Unión Europea, ¿no? Es una agenda más que un acto interno. No lo dijo. En un debate, dice Enrique Peña Nieto que toda América Latina está creciendo menos México en el debate, refiriéndose a la candidata, Delfina se llamaba la del PAN, ¿no? Josefina. Y entonces yo dije, ahorita le va a decir a Andrés Manuel, claro, porque en otros lados se está ganando la izquierda, es el momento, no lo dijo. Entonces, creo
que el panorama y con el que estoy de acuerdo en el gobierno actual, de relaciones exteriores, la forma en que se está conduciendo con mayor dignidad, que cuando, por ejemplo, se rompieron relaciones con Corea del Norte nomás porque lo dijo Estados Unidos, me pareció tan indigno supeditarnos a eso. Tener una política de relaciones exteriores, insisto, la democracia es dignidad, con dignidad, se debe un poco al canciller, ¿no? Al estar ahorita eso. Y bueno, igual debemos que abrirnos a estos espacios para otros candidatos, para otras personas que quieran venir a exponer, porque lo que deseamos promover en la Orquesta Filosófica es arte, ciencia y reflexión política. Y como que están mezcladas también. Hablar de política es hablar de ciencia, es hablar de arte también. Y esperamos que todo esto se esté dando, porque ya nos están haciendo la señal de que se nos acaba el tiempo. ¿Alguna pregunta que no llegó y es de la que quieres Sí, los hablar? foros y encuentros para el futuro tienen el propósito de recoger en el tejido social las propuestas de la población. Ayer tuvimos el de cultura y arte creativo. Hoy estamos por tener el de espacios públicos y ciudades en México. Es la manera en la que queremos entregarle a Marcelo Ebrard a nivel nacional los sentimientos de la población y las aspiraciones de la población para que él en su programa nacional los incorpore, en su propuesta de gobierno los incorpore. Y eso nos llevará de aquí a abril, finales, desarrollar en los 300 distritos federales electorales los encuentros para el futuro. En el caso de la Ciudad de México, llevamos 32 encuentros y las primeras conclusiones ya fueron entregadas para que esos contenidos formen parte de la propuesta de quien queremos sea el ganador de la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación y virtual candidato de Morena a la presidencia de México. Qué bueno, precisamente ya llevamos más de 1000 entrevistas, Alberto, en esto de hacer la Orquesta Filosófica, y entre ellos las personas dedicadas a la cultura. Hay cierta decepción con el gobierno actual, porque esperaban mucho de un gobierno que se dice de izquierda, que se apoye más la cultura. Esperemos que lo tenga en cuenta Marcelo Ebrard, porque más la cultura es una forma de combatir la delincuencia también. La cultura va a ser el eje de la próxima administración, y recuérdalo bien, porque es en función de la cultura que se puede hacer crecer al país en todas las áreas. Realmente la cultura es lo que le da prestigio a nuestro país, y hoy sin ningún apoyo los creadores tienen presencia. Imagínate si los apoyáramos. Claro. Bueno, nos despedimos. Acaban de ver ahorita el margen, el banner donde dice José Trinidad Franco es nuestro contador. Lo recomendamos porque es nuestro contador y estamos haciendo un pacto de promoverlo por la bondad que ha tenido el soportar. No digo la orquesta, a mí, que soy tan desordenado. Entonces, si quieren ustedes una buena contabilidad, les podemos asegurar, sobre todo a fundaciones y a partidos políticos, porque es lo que mejor maneja José Trinidad Franco. Fue alguna vez el contador del Partido Socialdemócrata en México. Pero pues muchas gracias. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Ya saben, los jueves también estamos a las 12 de la noche, a las 12 del día, perdón, se me había olvidado decirlo, en la Orquesta Filosófica. Le agradecemos a Carla, que le gusta que le llamemos Charlie, se enoja conmigo. Veo que Charlie es inglés y yo hablo español, esa es la diferencia, que está en los controles y hace que este programa se vea y se oiga bonito. Le agradecemos a Brenda Pérez, que nos hace los banners y se acaba de ir a Alemania a ver cómo le va, y que siempre está pendiente de que nos hace falta. Está saliendo en el aeropuerto y todavía me está preguntando y recordar, René, que si a tu casa llega y toca en la puerta, Marcelo es la respuesta. Sí. Bueno, Marcelo es la respuesta porque no está René Cervera. Muchas gracias. Taba Networks presentó